Para los que volvieron de vacaciones, esperamos que hayan podido ver esa primera parte. Una serie en la que vamos a hacer un recorrido por el libro de un profeta. ¿Se acuerda cuál era? ¿Cuál era? Zacarías. Muy bien, el profeta Zacarías. Es uno de los profetas, junto con Ageo, que Dios levanta y manda para hablarle al pueblo. Recuerden que el pueblo de Israel, por causa de su desobediencia, por causa de darle la espalda a Dios y caminar donde no tenía que caminar, sufrieron algo que se conoce como el cautiverio y fueron cautivos, fueron esclavos. ¿Recuerdan a dónde? A Babilonia, muy bien, ¿sí? Era el imperio que estaba en ese tiempo gobernando. Y ahí pasaron no 1, ni 2, ni 3, sino 70 años. 70 años, algunos escritores los cuentan desde una fecha, otros desde otra, pero los 70 años se cumplieron. Y cuando se cumple ese tiempo de disciplina de Dios, el Señor levanta a otro emperador de otro imperio persa y dicta un decreto permitiendo a los judíos regresar a su tierra. Y ahí cuando regresan con una gran misión, porque todo estaba quemado, arruinado. Dice, la Biblia habla de que había desolación total, animales salvajes viviendo en ese lugar porque estaba inhabitado. Pero ellos empiezan a restaurar el templo y automáticamente abandonan por una u otra razón. Primero por amenazas, después por otro decreto y finalmente por comodidad dejan de reedificar el templo, que era el símbolo de la comunión con Dios. Y ahí en medio de eso hay una voz profética, que es de lo que hablamos el domingo pasado, la voz de Zacarías, la voz de Ageo, que despierta al pueblo. Dios despierta a través de estos profetas al pueblo y les dicen, hey, tienen que reedificar el templo, tienen que ponerlo primero en primer lugar, reedifiquen el templo, busquen la comunión conmigo. No se olviden de que lo importante en esta vida no es que estén en esta tierra, sino que estén en comunión conmigo. Estaban en la tierra, pero todavía no estaban en comunión con Dios. Y a veces podemos venir a la iglesia, podemos ir a un grupo, pero no estar en comunión con Dios. Sí, estaban en la tierra prometida, estaban en Judá. Eran libres, sí, pero no tenían comunión con Dios. Y lo que Dios quiere de nosotros, más que venir a la iglesia, más que servirle muchas horas, es que nosotros tengamos comunión con Él. Porque es ahí donde Él nos habla, es ahí donde Él nos transforma, ahí donde somos edificados, ¿sí? Ahora, en esa búsqueda de Dios y llama al pueblo a la comunión, aparentemente, por lo que vamos a ver hoy, el pueblo responde. Qué bueno cuando el pueblo responde, ¿no? Y Dios los llama al arrepentimiento, le dice, vuélvanse a mí y yo me voy a volver a ustedes. Den el primer paso y yo voy a dar el que sigue. Y vamos a volver a tener comunión. Y aparentemente el pueblo hizo eso, se arrepintió de su pecado, se arrepintió de su descuido de Dios y se acerca de nuevo al Señor y vuelven a tener esa comunión. Pero empiezan a enfrentar una realidad. Y esa realidad es que se encuentran con el templo en la situación que estaba, empiezan a pensar en todo lo que perdieron y aún también empiezan a sentir el dolor por lo que hicieron mal. Y en medio de todo ese escenario aparece una palabra que es un estado de ánimo y es el desánimo. Entonces, 3 meses después de que llega la palabra para despertarlos y ellos se despiertan y se acercan a Dios, empezamos a ver que hay situaciones de desánimo. ¿Por qué? Porque sí, nos hemos acercado a Dios, pero estamos esperando una promesa. Son un pueblo que vivió y vive esperando una promesa, promesas de Dios. Y aunque volvieron a la comunión, siguen viendo con sus ojos cosas distintas a las que Dios le prometió. Y el no ver con sus ojos la promesa cumplida los estaba desanimando. Miren, dice Jeremías 23. Esto lo escribe el profeta Jeremías antes de que se fueran al cautiverio, ¿sí? Antes de que fueran a Babilonia. Entonces dice Jeremías 23, versos 5 y 6. Vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David, es decir, un descendiente, un heredero de David, de la línea de David, haré surgir un renuevo justo. Alguien diga, un renuevo.
un renuevo. Vienen días en los que Dios dice, voy a hacer surgir, no va a ser humano, yo voy a hacer surgir un descendiente de David, un heredero del trono de David, que va a surgir como un renuevo, y ahí está con mayúscula porque es más que simplemente una palabra, un adjetivo, es un nombre, es un título. Voy a hacer surgir un renuevo y ese renuevo será justo. Él reinará con sabiduría en la tierra y practicará el derecho y la justicia. Es lo que cantamos de recién, ¿no? El descendiente de David, ¿sí? El hombre más notable. Él ama la justicia y odia la iniquidad. Dice, ¿quién compuso esto? ¿De dónde sacan esta gente estas canciones? Bueno, de la promesa de Dios. Amén. Y dice, Él reinará con sabiduría en la tierra y practicará el derecho y la justicia. En esos días, Judá será salvo, Israel morará seguro. Antes del cautiverio, ya los profetas estaban diciendo, vienen días donde yo voy a levantar un renuevo y va a reinar con sabiduría, con justicia, y este rey que se va a levantar va a ser tan poderoso que ustedes van a estar a salvo, y no solo a salvo, sino tranquilos y seguros. Entonces ellos estaban ahí diciendo, nos hemos vuelto al Señor, pero tenemos una promesa. Dios prometió levantar un día un renuevo para que nuestro propio rey nos gobierne. Y ni siquiera tenemos un rey, porque hay un tal Zorobabel que gobierna, pero no le podemos decir rey, solo le podemos decir gobernador, porque estamos bajo el gobierno de los persas. Están desanimados porque hay una promesa, ya han vuelto a su tierra, qué bueno. Empiezan a reconstruir el templo, qué bueno, pero todavía no ven con sus ojos la promesa de ese renuevo cumplirse. La figura del renuevo, si tienen alguna otra versión, dice un retoño. ¿Qué es un retoño? ¿Qué es? Vieron que a los hijos les van a decir un retoño. Un renuevo. ¿Qué es un renuevo? Cuando a veces se corta un árbol o se ha roto un árbol, de esa misma raíz que parece que ya no va a tener vida, que nunca más va a dar fruto, que ese árbol terminó ahí porque lo han cortado, porque se rompió, por lo que fuera, pero de esa raíz uno empieza a ver que brota un tallito pequeño. ¿Cómo se llama eso? Renuevo. Y ese renuevo, cuando pasa el tiempo, sigue creciendo y se puede convertir en un árbol. Y dice Dios, por más que parezca que el gobierno de David se ha cortado y nunca más va a surgir, porque viene un emperador tras otro y viene un imperio tras otro, por más que parezca que el reino de David ha terminado, yo les prometo algo, un día de esa raíz de David se va a levantar un retoño. Y ese retoño, cuando lo vean, pensarán que no es ninguna cosa importante. Un día cuando lo vean dirán, es simplemente una falsa esperanza, nunca llegará a ser como el árbol. Esto no significará ni fruto, ni sombra, ni resguardo, ni vida para nadie. Pero Dios dice, ese renuevo va a reinar con justicia, amén. Y los va a tener a salvo y les va a dar todo lo que necesitan. Pero ellos no lo estaban viendo y se habían desanimado. Babilonia cayó, pero los persas ahora extienden su dominio. No tenemos rey, no tenemos el Mesías, no vemos a ese renuevo surgir, y la palabra que surge es desánimo. Y el desánimo también puede golpearnos a nosotros. Amén. Nosotros creemos que el Señor va a regresar, pero sin embargo hoy vemos cosas que nos causan dolor, vemos cosas que nos causan tristeza, y vemos el avance del mal, y vemos leyes que van en contra de todo lo que nosotros creemos y abrazamos. Y vemos que por más que la iglesia avanza y crece y hay salvación a lo largo del mundo y hay etnias que empiezan a recibir la palabra de Dios en su propio idioma, el reino sigue avanzando, pero vemos que el reino del mal y de la oscuridad también avanza. Y a veces nos desanimamos, porque hay cosas dolorosas. A veces pasamos enfermedades o alguien nos traiciona, o hay situaciones crónicas de escasez, de soledad,
injusticia. Lo vemos, no sé si les pasa como a mí, pero cuando vemos en las noticias el tema de las muertes y cómo por robar un celular o un par de zapatillas matan a alguien, y uno dice, ¿por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanta maldad? ¿No hay algo en tu corazón que dice, ¿cuándo va a terminar esto? Cuando Él venga. Pero necesitamos recordar que un día ese renuevo va a surgir. Amén. Y cuando Él venga va a haber justicia y Él va a amar el derecho y vamos a estar salvos y resguardados por nuestro Rey. Y ahí surge en el corazón de los judíos y surge a veces en el corazón de los creyentes esa pregunta que es lícita, es bien recibida por Dios, que está en los Salmos, y decimos, Señor, ¿por qué? Señor, ¿hasta cuándo? Los salmos muchas veces dicen, Señor, ¿cuándo vas a actuar? ¿Cuándo vas a hacer algo? Y Dios da ánimo a través del profeta Zacarías. Y esta segunda parte de la serie, de este libro, se llama Ánimo. Decirle a dos personas, ánimo. Pero no le estás diciendo el título, le estás dando ánimo. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Amén. ¡Ánimo! Vamos a seguir por el recorrido, por el libro del profeta Zacarías, y vemos que después de 3 meses de empezar a trabajar, Dios, que conoce nuestro corazón, ve al pueblo desanimarse. Sabe que somos frágiles, nos conoce. Y entonces, ¿cuántos han pasado una noche sin dormir? No digo anoche, pero todos los que tenemos hijos, o por un dolor de muela, o por alguna preocupación también, ¿no? Bueno, hoy vamos a ver que Zacarías, por lo menos una noche que es esta, pasó sin dormir. Y a todos los que levantaron la mano, que vinieron por primera vez, les digo, vamos a ver cosas hoy, visiones, pero si me da un poco de tiempo y si el Espíritu Santo le da la fe y el entendimiento, va a ver que cada una de esas cosas que cuando le leemos parece, pero ¿cómo es esto? Pero todo tiene sentido. Amén. Y Zacarías tiene una serie de visiones y cuando ya se quiere dormir, un ángel lo despierta y le dice, para porque hay más. Tengo un pueblo desanimado al que quiero animar. ¿Cuántos decimos amén a eso? Cuando Dios nos ve desanimados, Dios usa la palabra profética para animarnos. Podés tratar de animarte con un viaje, con un crucero, con comprarte algo más bonito, más rápido, más moderno. Podés tratar de animarte yendo un fin de semana a estar con alguien, a pasear, a tomar algo. Pero dice el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 1, verso 19, ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron. Y está hablando de los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ellos. Qué hermoso de ustedes. ¿Por qué? Porque está diciendo, hay situaciones difíciles, lo vemos en el pueblo de Israel, lo vemos en la iglesia, y Pedro dice, ustedes tienen que mirar a la palabra de los profetas. Zacarías es uno de ellos. Y no dice, lo tienen que leer así en un devocional rápido, dice, tienen que prestar mucha atención. ¿Por qué tenemos que prestar mucha atención? Porque estamos viviendo en un mundo y en un sistema lleno de oscuridad. Y este sistema lleno de oscuridad puede traer confusión, puede traer temor, puede traer desánimo. Y ustedes no van a cobrar ánimo ni valor por escuchar noticias o por darse ánimo humanamente. Ustedes tienen que escuchar a la palabra de los profetas. Amén. Y hoy vamos a escuchar y vamos a prestar atención a la palabra profética para tener ánimo en nuestro corazón. Amén. Esto es lo que hace Dios a través de Zacarías. Le da visiones, vamos a ver algunas, no todas porque son muchas. Le da visiones a Zacarías para darle ánimo al pueblo. Ánimo porque Dios está al tanto. Ánimo porque Dios está al tanto. ¿Qué quiero decir con que Dios está al tanto? Dios está enterado de lo que les pasa. Dice que Zacarías ve un jinete, así empieza la noche. Un jinete en un bosquecito de arrayanes. ¡Ay, qué lindo! No.
Es un jinete, un caballo con distintos colores, y dice que detrás de ese jinete había otros jinetes más. Y en todas estas visiones, Zacarías, hay un ángel ahí, Zacarías le pregunta, ¿qué significa esto? Y entonces pregunta quiénes son, y Zacarías 1, 10 y 11 dice, entonces el jinete que estaba entre los arrayanes me explicó, son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Entonces los otros jinetes le informaron al ángel del Señor. Algunas veces la expresión el ángel del Señor significa Dios mismo. Es una expresión que a veces se refiere a Dios mismo. Dice, los jinetes le informaron al ángel del Señor que se encontraba entre los arrayanes. 2 puntos. Hemos estado recorriendo la tierra y el mundo entero, ¿cómo está? En paz. En ese tiempo era común, y el imperio persa lo usaba mucho, y era el imperio de moda ahí, que los reyes mandaban jinetes a patrullar. Andaban por todos lados, ¿para qué? Para informarle. ¿Hay alguna rebelión? ¿Hay algún tumulto por ahí? ¿Hay algo que se esté tramando, alguna conspiración, o está todo en paz? Y acá lo que Zacarías ve es jinetes que vienen y le informan al Señor, y le dice, hemos estado recorriendo toda la tierra, ¿y cómo está la tierra? En paz. ¿Dios necesita que alguien vaya, averigüe y le informe? La respuesta es no. Pero Dios usa en estas visiones cosas para mostrarle y darle un mensaje a Zacarías. Entonces estos informantes, esta patrulla dice, bueno, todo está en orden. Recorrimos la tierra y el mundo entero está en paz. Suena como algo bueno, ¿no? Hey, el mundo entero está en paz. Pero el significado para ellos no es nada bueno. Porque los que los invadieron están en paz. Los que les han hecho la vida miserable a ellos y los tienen de alguna manera dominados y oprimidos, están en paz. Ellos tienen la promesa de que va a venir un rey y va a defenderlos de las naciones enemigas. Pero resulta que estos jinetes vienen y dicen, todas las naciones enemigas están de lo más bien. Entonces, este mensaje no era un mensaje de paz. En su corazón ellos estaban pensando, Dios, ¿por qué no juzgás? Dios, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no intervenís? ¿Cómo es que nuestros enemigos están bien, están en paz? Hay una promesa de que vas a venir a hacer justicia, pero no vemos esa justicia. Y eso era motivo de desánimo. Su corazón estaba desanimado por eso. Hermanos, cuando hay personas, o no solo personas, también situaciones que te causan dolor, y no hablemos de cosas sencillas, cosas graves, personas o situaciones que causan un dolor, una herida profundo, grave, y no ves a Dios haciendo nada, ¿no te suele desanimar eso? Señor, ¿no ves lo que hace mi jefe? Señor, ¿no ves lo que estoy sufriendo con esta enfermedad? Señor, ¿no ves el problema económico que tenemos? ¿No nos parece a veces como que Dios no estuviera haciendo nada? Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, y ellos también tenían una promesa. Él es el rey que los va a defender de sus enemigos y va a hacer justicia. Señor, ¿no estás haciendo justicia? Estas naciones nos hicieron daño y están de lo más bien, están prosperando y tienen paz. Señor, ¿por qué no estás haciendo nada? Pasar por una dificultad y no ver a Dios haciendo nada puede desanimarnos. A ellos los había desanimado. Y Dios, la primera visión que le trae a Zacarías es una visión para decirles, estoy al tanto de lo que les está pasando. ¿Cuántos decimos amén a eso? Señor, que Dios no esté haciendo algo no quiere decir que Él no esté informado, que Él no esté al tanto, que Él no esté al lado tuyo, sufriendo al lado tuyo. Porque el que dijo que lloremos con los que lloran, también dice la Biblia que sufre cuando nosotros sufrimos. Amén. Hay momentos en la vida donde no vemos a Dios actuando y quisiéramos que Él actuara. Pero algo nos dice que Dios está distraído, que Dios no está al tanto de lo que nos está pasando. Zacarías dice, el Señor está al tanto. Amén. Y si alguien en medio nuestro está sufriendo algo, por una situación o por una injusticia, por una persona, y ha estado desanimado pensando, oro y no hay respuesta,
pido a Dios y su promesa de sanidad, de restauración, de defenderme, no aparece. Yo quiero decirte algo, Dios está al tanto de lo que te está pasando. Dios no está mirando para otro lado. Y dice que luego el ángel le dice a Zacarías, luego el ángel me dijo, capítulo 1, verso 14, escuchen esto, el ángel me dijo, proclama este mensaje a gritos. ¿Qué tenía que hacer el profeta? ¿Qué tenía que hacer el profeta? Gritar. Proclama este mensaje a gritos para que todos lo oigan. El Señor de los ejércitos celestiales dice, y ahí tenía que salir Zacarías a gritar, mi amor por Jerusalén y el monte Sión es intenso y ferviente. ¡Wow! Dios, no ves lo que nos está pasando. Lo primero que Dios hace a un pueblo desanimado porque piensa que Dios no lo escuche, que Dios no está informado de lo que le pasa, es llamar al profeta y dice, anda y deciles, pero no simplemente le digas. Quiero que lo grites. Quiero que le asegures a mi pueblo que sepa que lo amo. Y en esa enfermedad, y en ese abandono, y en esa soledad, y en esa injusticia, en esa traición, donde parece que Dios no está al tanto de lo que pasa, hoy Dios dice a través de su palabra profética, te amo. Señor, pero no estás haciendo nada. Yo te amo. No me he olvidado de vos. Hay un amor intenso y ferviente por mi pueblo. Yo, aunque no me veas haciendo lo que esperas que haga, yo te amo. Y si alguien está desanimado por no ver a Dios haciendo lo que espera que haga, esta palabra es para ustedes. No voy a gritar como Zacarías, porque tenemos micrófono, pero Dios te ama. Amén. No dudes del amor de Dios, porque Él no está haciendo lo que vos esperas que haga. Él ve lo que te pasa y Él te ama. Amén. Tu enemigo, tu problema, Dios no está actuando como quisieras, pero Él te ama. No lo dudes. Dice, grítale a mi pueblo que lo amo. El desánimo dice, ¿será que Dios te ama? Es una voz ahí en nuestra alma, ¿no? ¿Será que Dios te ama? ¿Será que Dios está al tanto? Dios dice, sí, te amo y estoy informado de lo que pasa. Que la voz de Dios sea más fuerte que la voz de tus emociones en esta mañana. Tus emociones dicen, Dios se olvidó. Dios dice, no me olvidé. Tus emociones dicen, Dios no cumple lo que dice. Dios dice, yo voy a cumplir lo que diga. Acuérdense que estamos hablando de Zacarías, hijo de Berequías, nieto de Ido. Dios recuerda y Dios bendecirá en el tiempo oportuno. Amén. Dice Zacarías 1:15, sigue la visión. Zacarías todavía no puede ir a dormir. Dice, sin embargo, palabra de Dios, sin embargo, a mi pueblo lo amo, sin embargo, estoy muy enojado contra las otras naciones que ahora disfrutan de paz y seguridad. Entonces, Dios no está desinformado. Dios me ama y Dios ve lo que estoy pasando y Dios aborrece eso que me está causando dolor. Dios está informado y Dios está enojado, dice, con esas otras naciones que disfrutan. Es una paz y una seguridad arrogante. Hay una indiferencia total a Dios. A esas naciones no le importaba nada a Dios, pero Dios dice, por más que estén disfrutando de paz, entre comillas, y seguridad, yo estoy muy enojado con esas naciones. Y ¿saben qué? Esa paz y esa seguridad no va a durar mucho. Dice Mateo 24:37. Escuchen esto, estamos hablando de la esperanza y la promesa de que un día el renuevo va a venir. Y dice Mateo, cuando el Hijo del Hombre, Jesús está hablando acá, cuando el Hijo del Hombre, cuando el Señor regrese, será como en los días de Noé. Mateo 24:37 estoy leyendo. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba. ¿Qué hacía la gente? Disfrutaba. ¿Cómo la estaba pasando Noé? Mal. Porque se burlaban de él, porque él era un pregonero de justicia, él avisaba del juicio y él estaba ahí trabajando, construyendo un barco porque iba a llover mucho y la gente se le burlaba y se le reía. Y le decían, Noé, vení, vamos a disfrutar esto, vamos a festejar aquello. No puedo, tengo un barco que construir.
Y la maldad seguía, y el pecado seguía, y el corazón de Noé y de su familia se desgarraba de ver todo lo que pasaba. Y la gente vivía, dice acá, la gente disfrutaba de banquetes y fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Antes de que el Señor regrese, va a haber una gran parte que la estará pasando muy bien, porque el pecado y los apetitos de la carne y la maldad va a progresar, y Pablo dice que en los últimos tiempos hasta inventarán males nuevos. Y el mal va a parecer prosperar, pero los hijos de Dios, el pueblo, la iglesia de Dios va a sufrir por el crecimiento de la maldad. Vamos a sufrir, porque esta cultura cada vez va a chocar más con nosotros. Y nos podemos desanimar diciendo, Señor, al final parece que a los malos le va bien y nosotros estamos sufriendo, no estás haciendo nada. En esta primera visión de Zacarías, Dios dice, no estoy distraído. Yo estoy bien al tanto de lo que está pasando. ¿Y saben qué? Yo los amo. Y un día, toda esa fiesta y todo ese banquete y todo ese desorden y ese caos inmoral va a llegar a su fin cuando yo regrese. ¿Amén? Y ese día vos y yo nos vamos a alegrar de haber estado del lado correcto. ¿Amén? ¿Por qué? Porque esa alegría y esa paz y esa seguridad son pasajeras, no duran nada. Pero la paz y la seguridad que Dios nos va a dar a nosotros no tendrá fin. ¿Amén? Ahí viene Él. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán fin. Hoy puede ser que sufras cosas, pero Dios dice, es temporal, estoy al tanto y eso ya lo tengo resuelto. Cuando yo regrese, todo eso terminará. Vale la pena seguir confiando y esperando que el renuevo va a venir. ¿Amén? ¿Quieres darle un aplauso al Señor que le diga, gracias, Señor? Gracias porque estoy de tu lado y gracias por estar al tanto. Gracias por estar informado. Sabe de tu enfermedad, sabe de tu deuda, sabe de tu dolor, sabe de tus lágrimas en la noche. Lo sabe. Y te ama. Amén. Ánimo, Dios está al tanto. Otra visión de Zacarías. Ánimo, Dios usa lo pequeño. Decirle a dos personas, Dios usa lo pequeño. No tiene nada que ver con lo físico ni nada, ¿eh? Dios usa lo pequeño. Dios usa lo pequeño. Hay otra visión de Zacarías y en esa visión Dios le muestra 4 cuernos así que se levantaban, que son señales de reyes, de autoridades, de liderazgo. Y como siempre Zacarías dice, ¿qué significan estos 4 cuernos? Entonces el profeta le interpreta y le dice, bueno, estos 4 cuernos son esas naciones que están oprimiendo al pueblo. Son naciones que le hacen daño al pueblo de Dios. Ajá. Y después dice el versículo 20, Zacarías 1, 20 y 21, escuchen. Luego el Señor me mostró 4 carpinteros. ¿4 qué? Carpinteros. Yo le dije que era raro, ¿no? Y yo pregunté, ¿y estos qué vienen a hacer? Y el ángel me respondió, aquellos cuernos son los que dispersaron a Judá, pero estos, es decir, los carpinteros, han venido para hacerlos temblar y derribar los cuernos de las naciones que se levantaron contra la tierra de Judá y dispersaron a sus habitantes. ¡Wow! Zacarías ve que son carpinteros los que hacen temblar naciones. ¡Ánimo! Decí conmigo, Dios usa lo pequeño. Carpinteros, esa palabra significa los que trabajan la madera. Ah, qué revelación. Pero también significa los que trabajan el metal, los que trabajan la piedra. Si tienen otras versiones, van a ver que dice que eran 4 artesanos, que eran 4 herreros, dice otra versión. Eran personas que trabajaban la piedra, el metal, la madera, artesanos. Y Dios dice, estos artesanos, estos trabajadores con sus manos de sus herramientas, estos van a ser con los que yo voy a hacer temblar y tambalear a las naciones que los oprimen. Dios está diciendo, voy a usar lo pequeño. En la visión, era una visión, Dios podría haber mostrado lo que quiera o no. Podría haber mostrado 4 soldados, 4 jinetes, 4 gigantes. No, ¿qué muestra Dios? 4 artesanos.
Esos eran los oficios que estaban trabajando en el templo. Personas que trabajaban la piedra, personas que trabajaban la madera, personas que trabajaban el metal. Unos cavaban, otros cortaban madera, otros estaban encargados, los más forzudos eran los encargados de llevar los troncos de un lado a otro y estaban haciendo esa tarea. Y saben, a veces eso es motivo de desánimo. Y yo estoy acá llevando troncos de un lado para el otro. ¿No te ha pasado de sentir que estás haciendo algo insignificante? Sí, me dice la hermana Gracia. ¿No te ha pasado que sentís algo insignificante? Podrían pensar que no estaban haciendo algo significativo. Ahora somos libres, ya no estamos más en Babilonia, estamos en nuestra tierra. ¡Qué bueno, somos libres! ¿Y vos a qué te dedicas? No, a mí me dan una piedra y la tengo que emprolijar porque después se la llevan allá al templo. Y el primer día contento, el hermano ahí dándole con el cincel y con la piedra, mira qué bonita que me queda la piedra. Y ya después el tercer día, al mes, picando piedras ahí para el templo. Esto no tiene sentido. Quiero hacer algo más importante. Escucho que el imperio sigue creciendo y los persas siguen extendiéndose y nosotros seguimos acá. Y Dios les dice, ánimo, porque yo, con artesanos, con carpinteros, con un pueblo que me obedece en las cosas pequeñas, voy a hacer temblar el reino de las tinieblas. ¿Sabes? Y nosotros a veces pensamos, pero yo estoy haciendo, mira, yo estoy acá predicando a un grupo de personas y hay un artista, gente que se junta y reúne a 50.000 personas para, no sé, para cantar inmoralidad, para cantar descontrol y todo tipo de cosas incorrectas y juntan 50.000 personas. ¿Y qué vamos a hacer nosotros en un grupo de discipulados? Somos 4. Y te desanimas, ¿o no? Y son 4 y van 2. ¿Qué pasa con los otros 2, hermanos? Y yo soy el que viene los viernes y acomoda las sillas acá. Y este sistema está diseñado para mentirte. ¿Se acuerdan? Babilonia funciona con engaño. Es decir, así que vos cantás, que tenés un rey, que qué sé yo, pero me estás acomodando sillas. Vos sos el que viene a limpiar los pasillos. Vos sos el que está allá, atrás de todo, encima medio oscuro en la cabina, poniendo las letras, nadie te mira, nadie encima, si haces algo mal, todos miran para allá. Y te desanimas. Y el mundo dice, mujeres, si no están en lugares de eminencia y de gerencia y de riqueza y de dominio público y demás, ustedes son como unas sirvientas, como unas esclavas. Y Dios dice, yo uso lo pequeño. Y cuando estás preparando la comida para tus hijos y los estás ayudando y estás orando al lado de ellos en su cama, y cuando los estás acompañando en una dificultad, y cuando ves que tu hijo o hija adolescente está mal, le decís, ¿qué te pasa? Y tenés tiempo para compartir con ellos. Babilonia dice que no estás haciendo nada, pero Dios esta mañana te dice, ánimo, porque yo con eso voy a hacer temblar naciones. ¿Amén? No, es que si no soy alguien. Nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Nosotros no somos alguien por lo que hacemos, somos alguien por lo que Él hizo por nosotros. No somos alguien por lo que tenemos, somos alguien porque le pertenecemos a Él. ¿Amén? Y cuando Dios nos da ánimo con estas cosas, diciendo, no mires lo que haces, porque un pequeño acto de obediencia a Dios puede hacer temblar el mundo espiritual. ¿Amén? Y yo quiero animarte esta mañana, porque quizás al discipulado no va tanta gente o haciendo, decir, pero ¿qué diferencia marco? Yo estoy acá, ahí metido en esa pecera, como le dicen, en esa caja, tocando la batería. ¿Y qué tiene eso? ¿Qué tiene eso de relevante? ¿Qué tiene? Estamos adorando al Señor, amén. Estamos edificando el pueblo de Dios, estamos ministrando a Dios y esa es la razón de nuestra vida, amén. Entonces no olvides de que Dios usa lo pequeño. Dios dice, voy a levantar 4 artesanos para hacer temblar naciones, amén. Hermano, nada de lo que hacemos en obediencia al Señor es pequeño. Seguí siendo fiel, seguí siendo fiel. Si estás desanimado, seguí picando esas piedras. No, pero me junto con tal persona y le doy un consejo y después hace otra cosa, pero me voy a dedicar a otra cosa. No, seguí.
Pero somos 3 que nos juntamos a orar. Seguí. ¿No dice amén la iglesia? Porque como vivimos en este mundo donde todo es materialismo y todo tiene que ver con números y cantidades, nosotros pensamos a veces que lo que estamos haciendo es poco, que no sirve. Pero Dios dice, adelante, ánimo, porque yo uso y voy a seguir usando lo pequeño. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Dios. Amén. Seguí orando, seguí intercediendo, seguí limpiando, seguí cuidando a tus hijos, seguí trabajando en tu negocio, seguí siendo fiel al Señor. Tenés un discípulo, tenés un grupo, seguí siendo fiel. Hacé lo que Dios te ha puesto en tus manos, porque con lo pequeño Dios puede hacer grandes cosas. Amén. Ánimo. Dios usa lo pequeño. Y la visión, después la visión que sigue es tremenda, porque habla de que Dios nos acepta. Ánimo. Dios los acepta. Miren lo que dice Zacarías 3, versículo 1 y 3 vamos a leer. Entonces me mostró, misma noche, mismas visiones, Zacarías dice, me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha para acusarlo. Josué estaba vestido con ropas, ¿cómo? Ropas sucias en presencia del ángel. En esta escena, el profeta ve a Josué, no lo confundamos con Josué de Moisés, ese ya había fallecido hacía varios siglos. Este no es el Josué de Moisés, este es Josué el sumo sacerdote, el que representaba al pueblo delante de Dios, el intercesor del pueblo delante de Dios. Y dice Zacarías, veo, no es el templo, no es el tabernáculo, es como un tribunal. Y ahí en el banco de los acusados, ¿quién está? Josué. ¿Se imaginan ustedes? El líder espiritual, el mediador de ellos, el que era la conexión con Dios, está en un tribunal y el diablo lo acusa y está vestido, miren la palabra que usa acá la Biblia para decir que estaba con ropas sucias, es la palabra para la suciedad más repugnante que se pueden imaginar. No es que tenía algo de tierra, Josué. Estaba literalmente inmundo. Y así estaba en ese tribunal. Y cada visión tiene que ver con algo que el pueblo estaba sufriendo. Estaban desanimados porque parecía que Dios no estaba al tanto y Dios los anima. Estaban desanimados porque parecía que estaban haciendo cosas pequeñas, haciendo trabajo de carpintero, de artesano. Parecía que no era importante y Dios los anima. Pero cuando Dios los llama y les hace ver que se habían olvidado de Él y se dan cuenta de la ruina en la que están por causa del pecado y demás, ellos se arrepienten, pero ¿sabe qué? Le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros también cuando Dios nos abre los ojos, nos sentimos culpables, ¿o no? Y Dios quiere que nos sintamos culpables porque hay una culpa buena, una culpa que nos lleva a Él. Pero una vez que Él nos ha perdonado, ya Dios quiere sacar esa culpa de nuestro corazón. Porque cuando nos sentimos culpables nos desanimamos y nos alejamos de nuevo de Dios. Entonces Dios sabe que este pueblo está sintiendo culpa porque está teniendo que restaurar todo lo que se rompió por causa de ellos. Hay padres que están viendo a sus hijos sufrir y pasar dificultades por causa de lo que ellos hicieron mal y eso trae culpa. Entonces el profeta ve representado en Josué a un pueblo lleno de culpa. La acusación viene ¿de quién? ¿Quién estaba ahí en el tribunal? ¿El fiscal que acusaba quién era? Satanás quiere decir acusador y quiere decir enemigo. Y ahí estaba haciendo su trabajo. ¿La acusación de Satanás era falsa? No. Josué tenía barro y mugre, inmoralidad hasta acá en la visión de Zacarías. Y está acusando porque tiene vestiduras sucias. Y en la simbología de la Biblia, la ropa representa el carácter moral de la persona, la conducta de la persona. Esta persona que tenía las ropas tan sucias e inmundas representa una persona que estaba viviendo en inmoralidad. Y ellos como nación le habían fallado a Dios, habían descuidado la construcción o la reconstrucción del templo y ahora sentían culpa. Así que Dios le da a Zacarías una visión para animar al pueblo y para aliviar al pueblo de la culpa. Y dice, en medio de ese tribunal,
Zacarías 3, verso 4. Así que el ángel dijo a los que estaban allí, delante de él. El ángel habla y dice, quítenle las ropas sucias. Y a Josué dijo, como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa. Ahora voy a vestirte con ropas de gala. Wow. Esta es una visión de gracia y de restauración. Amén. Pero el sumo sacerdote con ropa sucia y con inmundicia moral hasta acá, Dios dice, en medio de la acusación del diablo, dice, el diablo puede acusar todo lo que quiera, pero acá el juez soy yo. ¿Cuántos decimos amén? El que puede condenar o el que puede liberar es Dios. Amén. Y ahí está el diablo señalando toda la inmundicia. Era la inmundicia del pueblo, era la idolatría, era la inmoralidad, era la apatía del pueblo. Todo eso lo está señalando el diablo y era verdad. El pueblo había actuado así. Pero en la visión de Zacarías, lo que el Señor le muestra es, sí, todo eso era verdad. Y todo eso hacía que el diablo y tu conciencia te acusaran. Pero ¿saben qué? Yo he dado una orden de que le quiten la ropa inmunda y le pongan una ropa de gala. ¡Wow! Y Zacarías se levanta esa noche y le dice, ¿saben qué? A todos los que se sienten culpables, yo vi algo. Dios les ha sacado la inmundicia y los ha vestido de pureza, los ha vestido de dignidad y los ha vestido de gala. ¡Wow! ¡Ánimo! Dios los acepta. Un sacerdote vestido con esa inmundicia no podía ni pensar en acercarse a Dios. Y estas personas, aunque estaban construyendo el templo, en su corazón podían sentir, pero con lo que nosotros hicimos, la forma en que nosotros nos comportamos, nosotros no nos podemos acercar a Dios. Y sentían la acusación, ustedes son inmundos, ustedes tienen que mantenerse lejos de Dios. Y Dios se levanta acá y levanta al profeta a decir, ustedes eran todo eso, pero yo los he limpiado. Y como están limpios, ahora pueden presentarse delante de mí. Amén. Me encanta lo que el ángel le dice a Zacarías, a Josué. Le dice, como puedes ver, he quitado tus ropas sucias y te he vestido de gala. No simplemente le dice, te di la misma ropa limpia, dice, te he vestido de gala. A veces estamos limpios, pero decimos, no, sí, estoy limpio, pero no puedo ir así. Al médico. Sí, estoy limpio, pero no puedo ir así de ojota, ¿no? ¿O no? A una entrevista. Tengo que tener una ropa apropiada. Y la Biblia dice que nosotros hemos sido limpiados. Y el mismo profeta Isaías y también Jeremías dice que Dios nos ha vestido a nosotros con vestiduras de salvación. Amén. ¿Por qué vos y yo podemos estar seguros de que Dios nos recibe y somos aceptos? Porque hemos sido vestidos con la justicia de Cristo. ¿Alguien dice amén? No, pero yo, pastor, hice tal cosa y tal otra. Sí, y yo también. ¿Y por qué podemos acercarnos con confianza y tener ánimo de que Dios nos recibe? Porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado y ahora hemos sido revestidos de Cristo. Hermano, la Biblia dice que hemos sido revestidos de Cristo. ¿De qué estás revestido? De Cristo. Si Dios no te acepta a vos, no tendría que aceptar a Cristo para rechazarte a vos, porque estás revestido de Cristo, estás en Cristo por la obra del Espíritu Santo. Por eso dice, no hay condenación para los que están en Cristo. Cristo es tu vestidura, Cristo es tu justicia. El mismo profeta Jeremías, después de decir, vendrá el renuevo y tendremos acceso a Dios, termina ese pasaje hermoso en Jeremías diciendo, y lo llamaremos el Señor justicia nuestra. ¿Qué es lo que te da ánimo para acercarte a Dios? Cuando tu conciencia y Satanás dice culpable, sucio, inmundo, pecador, ¿qué es lo que te da confianza y ánimo para acercarte a Dios? Mi Señor arrancó de mí mi inmundicia y me ha vestido con vestiduras de salvación. Amén. Estás vestido de justicia. Si alguien acá se ha sentido impuro, se ha sentido inmundo, yo le pedí perdón a Dios, yo confesé mi pecado, yo me arrepentí, yo estoy cambiando mi manera de vivir, pero me sigo sintiendo sucio, claro, porque está esa acusación espiritual. Pero la palabra de Zacarías es para nosotros hoy, para darnos ánimo y decir, ánimo, Dios te acepta, pero no porque te acepta así. El mundo dice, nos tenemos que aceptar como estamos, nos tenemos que aceptar como somos. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es que Dios nos ama
como estamos, como somos. Pero el Evangelio también nos enseña que Él es luz y no tiene comunión. ¿Han podido juntar alguna vez la luz con la oscuridad? No se puede. ¿Puede convivir la justicia con la injusticia? No se puede. ¿Puede estar lo de arriba y lo de abajo junto al mismo tiempo? No se puede, porque son opuestos. ¿Podemos acercarnos con nuestro pecado al que es santo, santo, santo? No, no podemos. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Baja su estándar? No, nos viste de su santidad y nos dice, vengan, yo los acepto. Amén. Él es santo y nos recibe a nosotros que somos pecadores. ¿Por qué? Porque la obra del Calvario es tan gloriosa que Dios nos cubre con su Hijo Jesucristo y ya no ve nada de nuestra inmoralidad. Estamos perfectamente escondidos en Jesucristo. Amén. Hermano, si te has sentido culpable y condenado en tu corazón, a pesar de haberle pedido perdón a Dios, esta palabra de ánimo es para vos esta mañana. Acércate a Dios confiadamente. Matías, pero ¿sabes qué? Está bien, pero yo hay canciones que no canto. Esas canciones que no cantas son las que más tendrías que cantar. Amén. No, pero es que a mí levantar las manos me parece algo, yo prefiero. Tu confianza tiene que estar en la obra perfecta de la cruz del Calvario. Amén. Tu confianza no tiene que estar en que hiciste bien o que pasó tanto tiempo de la última vez que hiciste las cosas mal. No tiene nada que ver con eso. El tiempo no cubre el pecado. La sangre de Cristo cubre el pecado. Amén. Y si le has confesado tu pecado al Señor, tenés libertad para acercarte y adorarlo y cantarle y agradecerle y darle toda la gloria que Él se merece. Amén. No sientas culpa si el Señor te ha quitado las vestiduras sucias. Dice 1 de Pedro 2:5. Además, esto es Nuevo Testamento, además son sacerdotes santos. Pedro le está escribiendo a un grupo, hermano, que ustedes dicen, pero esta gente era perfecta, eran sacerdotes santos. No, no eran perfectos, eran como vos y como yo. Tenían días buenos y días malos. Pero dice, ustedes son sacerdotes ¿cómo? Santos. Porque se portan bien, porque son tan buenos. No, dice, por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. ¿Por qué puedo agradar a Dios? ¿Por qué le agrada a Dios una canción, un acto de servicio? ¿Por qué le agrada a Dios una ofrenda? ¿Por qué le agrada a Dios una oración que hago? Porque la hago por medio de aquel que le agrada a Dios, que es Jesucristo. Amén. Todo lo que hacemos, por eso el apóstol dice, todo lo que hagan, háganlo en el nombre de Jesús. Porque Dios no recibe nada que no venga del Hijo. Y nosotros todo lo que vivimos, lo vivimos en el Hijo. Por eso dice, en el Hijo somos, en el Hijo vivimos, en el Hijo nos movemos, en el Hijo existimos. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en el Hijo. Y necesitamos como iglesia que se nos revele que todo lo que hacemos, lo hacemos en Cristo y lo hacemos en el Hijo. Y es aceptable y agradable delante de Dios porque lo hacemos en el Hijo. Y por más que vos creas que estás sucio, que sos indigno y demás, eso no cambia tu posición, estás en Cristo. Hermano, en el momento en que vos le pediste perdón a Dios, el Espíritu Santo te tomó del reino de la oscuridad y te puso en Cristo. Amén. Pero yo ayer me salí, pastor. No se puede. ¿Ustedes creen que Dios es tan ingenuo como para decir, pero no te vayas a ir de ahí? Es como la perra nuestra que... Pero no vayas a subir. ¿Y qué vas a hacer eso? ¿Ustedes creen que Dios nos salvó de la oscuridad, nos puso en Cristo y ahora permanecer en Cristo? Decir, bueno, pero ahora están por su cuenta. No. La misma gracia que nos puso en Cristo nos preserva en Cristo. Amén. Somos salvos por gracia y seguimos siendo salvos por gracia. Amén. Por eso el Señor dice, en el momento en que creyeron, ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo. Nada entra y nada sale. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Amén. Que hoy el Señor le hable a tu conciencia por la palabra profética y le diga, ánimo, sos aceptado porque has sido limpiado perfectamente. Cristo es tu vestidura de gala para presentarte en ese lugar hermoso llamado la presencia de Dios. Amén. ¿Y en qué confías? Solamente en esas vestiduras. Amén.
Dice el versículo 8 y 9 de Zacarías 3. Escucha, Josué, sumo sacerdote, y que lo oigan tus compañeros que se sientan en tu presencia. Es decir, le está hablando al sacerdocio ahí. Y dice, y que son, escuchen esto, son símbolos. ¿Qué son? Sí, Josué, por cierto, Josué es una forma hebrea de Jesúa, que es Jesús, es lo mismo, es Dios, es nuestra salvación. Está diciendo, hey, vos y todos los sacerdotes del templo son símbolos de lo que vendrá. Escuchen, dice, estoy por traer a mi siervo, estoy por traer al renuevo. Wow. En un solo día borraré el pecado de esta tierra, afirma el Señor de los ejércitos. Pronto voy a traer al renuevo. El renuevo. Después de 80 años, 100 años, vuelven a escuchar esta palabra de un profeta. La última vez que lo escuchamos lo dijo Jeremías. Dios va a traer un renuevo, pero nos fuimos al cautiverio y ya pensamos que esa promesa se había perdido. No. Dios le dice, escucha, todo esto que estás haciendo es simbólico. Cuando toman un cordero y lo sacrifican y ofrecen la sangre y queman incienso y parten el pan, todo esto es simbólico del verdadero cordero, del verdadero pan, de la verdadera sangre, del verdadero redentor que es Cristo. Pronto voy a traer al verdadero, al renuevo. No me he olvidado. Yo voy a traer al renuevo. Amén. Y dice algo, en un solo día voy a quitar para siempre el pecado de la tierra. ¡Wow! Cuando Cristo dio su vida en la cruz, ese era el renuevo, el cordero que quitó el pecado del mundo. Y esperamos su venida y su regreso, donde Él va a venir a juzgar a las naciones con justicia y va a quitar definitivamente el pecado, ya no solo de los corazones, sino de la existencia. ¿Cuántos creemos esto? El renuevo. Y por último, hermano, decí conmigo, ánimo, pero más fuerte, ánimo. ¿Y por qué ánimo? ¿No miraste las noticias, pastor? ¿No hablaste con mi médico, con mi abogado? Ánimo, porque Dios está al tanto. Y Dios dice, lo sé, estoy informado y te amo. Amén. Ánimo, ánimo, porque aunque te parezca que lo que estás haciendo es pequeño, es insignificante, Dios usa lo pequeño para hacer temblar el reino de las tinieblas. Ánimo. Eso que estás haciendo no es pequeño, es importante, porque es para mí. Ánimo, porque por más que hiciste las cosas tan mal en el pasado, yo te he quitado esas vestiduras sucias y te he vestido de gala y tenés acceso a mi presencia. Ánimo, no hay por qué sentirse culpable. Y lo último que quiero ver hoy, ánimo. Decí conmigo, Dios termina su obra. Míralo del lado y decirle, vos sos su obra. ¿Qué sería si Dios fuera como nosotros, que tantas veces empezamos cosas y las dejamos, ¿no? Y ahí está, y vas a un lado y ahí está el pincel en un rincón, y ahí está el martillo y los clavos y la madera, ahí está haciendo tal cosa, o ahí está la aguja y el hilo, y ahí está no digo nada yo, ¿no? Ahí está el libro con el señalador en el prólogo. ¿Sí me entienden, no? Ahí está el mini gym, ahí está el mini gym de Tender. Pero Dios no es como nosotros. Él empieza y termina. Y estaban estos dos personajes que son simbólicos. Un tal Josué, que era símbolo del sacerdote, que es Cristo. Y estaba el gobernador Zorobabel, que también es símbolo de Cristo. Y Zacarías 4, en otra de las visiones, dice versículo 6 en adelante, esta es la palabra del Señor para Zorobabel, el gobernador. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu. ¿Cuántas veces hemos dicho este versículo, esta palabra de Dios?
No es con ejército ni con fuerza, sino ¿con qué? Con el Espíritu de Dios. ¿Dónde estaba esta palabra? Bueno, en una de estas visiones nocturnas de Zacarías para darle ánimo al pueblo. No es con fuerza humana, es con el poder de mi Espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Verso 7. ¿Quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel te convertirás en llanura. Zorobabel ha puesto los cimientos de esta casa y él mismo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, iglesia? Terminará de construirla. El desánimo acá venía porque había tanto trabajo por delante. Había tanto por construir. Ageo dice, tienen que ir al monte, tienen que buscar madera. Había muchísimo trabajo por hacer. Por empezar, sacar toda la ruina, sacar todo lo viejo, lo roto, lo que no servía. Y después tenían que restaurar todo. Había cosas que habían recuperado de Babilonia, pero había otras cosas nuevas que tenían que hacer. Era mucho trabajo. Y eso desanima. Y cuando vos y yo llegamos al Señor, y el Señor trae luz, y empezamos a ver cuánto trabajo, hermano, ¿no? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuántos llegamos al Señor y, no sé, cuando salieron del agua acá, del agua del bautismo, ya está, ya cambiaron todo, ya estaban glorificados? ¡Ninguno! Es más, te sentís, yo me acuerdo, el día que me bauticé, me iba a casa caminando, parecía que flotaba. Me compré un helado, 2 bochas. Iba en el aire. Había un nene en la vereda, en un escalón, me miró, le regalé el helado. Un día me duró. Porque eso es... no es que me tuve que bautizar de nuevo, pero eso es a veces lo emocional. Eso es el momento que vivimos y qué precioso, pero cuántas cosas de aquel momento a hoy, cuántas cosas yo necesité cambiar, cuánto pecado que dejar, cuántas cosas que aprender, cuántas formas de hablar, de ser, de tratar a la gente que tuve que cambiar, que tengo que cambiar todavía. Y cuando miro para atrás, digo, no fue mi fuerza, fue por el poder del Espíritu Santo. Y dice el Señor, Zorobabel es un símbolo de mi renuevo, de Jesucristo. ¿Y saben qué? El que empezó la buena obra en ustedes va a ser fiel y la va a terminar. Y ves muchas cosas para cambiar y decís, ¿cuándo voy a arreglar esto? ¿Cómo yo voy a poder volver a hacer esto tan glorioso que sé que tiene que estar en el templo? En el templo tiene que estar esto, que es precioso y glorioso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso es muy difícil. En nosotros tiene que haber santidad, tiene que haber pureza, tiene que haber generosidad, tiene que haber valentía, tiene que haber amor por los enemigos. ¿Cómo lo vamos a hacer? No se preocupen, no lo tienen que hacer ustedes, lo va a hacer el Espíritu de Dios. El que empezó la obra la va a terminar. Si te desanimás y te desconectás de esa comunión con Dios por causa del desánimo, la obra se estanca. Y por eso el apóstol Pablo dice, ustedes tendrían que estar enseñándoles a otros, tendrían que estar siendo maestros, pero todavía necesitan que les enseñemos ABC, lo básico. ¿Por qué? Porque a veces tenemos tanto para cambiar, tanto para corregir, que nos desanimamos. Y entre el desánimo de la culpa y el desánimo de todo lo que tenemos que hacer, se paraliza la obra. Pero hoy esta visión de Zacarías nos viene a despertar a nosotros y decirles, ánimo, ánimo, porque todo eso que les falta hacer, aquel que empezó la buena obra se va a encargar de terminarlo. Amén. Él es nuestro verdadero renuevo, Él es nuestro Zorobabel. Él es el que cuando pone un cimiento, termina la obra. Y el cimiento ya ha sido puesto en tu vida por el Espíritu Santo. Ese cimiento no puede ser otro más que Jesucristo. ¿Y saben qué? El Señor se va a acordar y va a terminar la obra. Amén. Quiero que te pongas de pie sin distraerte, por favor. Zorobabel ha puesto los cimientos de esta casa y él mismo
terminará de construirla. Hermanos, no es con nuestra fuerza, es por el Espíritu Santo de Dios. No hay otra forma. Por eso Dios nos llama a la comunión, por eso Dios nos dice que lo busquemos. Porque la única forma, la única fuente de poder para cambiar, para corregir, para ser edificados, es el Espíritu Santo. Si estás desanimado por eso, yo quiero animarte con esta palabra y que vos digas: Señor, completa tu obra en mi vida. Amén. Señor, termina tu obra en mi vida. Yo te voy a buscar, yo te voy a adorar, yo te voy a buscar, yo voy a leer tu palabra, yo te voy a seguir, yo voy a caminar cerca tuyo, yo voy a estar con vos. Pero que hoy la palabra del profeta nos abre el entendimiento para decir: mi tarea es buscarlo a Él, pero Él es el que me cambia, Él es el que me transforma, Él es el que pone en su templo, en tu corazón, todo lo que Él necesita y le agrada. Amén. El que comenzó la obra la va a completar. Hermanos, si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, somos libres. Amén. Si hay alguno que hoy me está escuchando y no está seguro, no sabe si realmente es parte del pueblo de Dios, si es un hijo de Dios, yo quiero decirle que la única manera de ser parte del pueblo de Dios es reconociendo que Jesucristo es el Señor y que murió por ustedes y que el Padre lo resucitó al tercer día. Si alguien cree que Jesucristo es el Señor y si confiesa y reconoce que Dios lo resucitó de los muertos, es salvo. Pero no es simplemente decir: yo creo que Él es el Señor. Creo que Él es el Señor significa creo que Él ahora tiene el gobierno de mi vida. Creo que ahora Él es el que toma las decisiones. ¿Cómo sé si realmente he creído en Él como Señor? Bueno, se tiene que ver en tu vida que Él es el Señor. Y si creemos en Él como Señor, la evidencia va a surgir. No va a ser de un día para el otro, pero la evidencia va a surgir. Y la Biblia dice que si creemos en Él, somos adoptados en la familia de Dios para siempre. Somos hijos de Dios. Ahora, eso no termina ahí. Estamos en un mundo, hermanos. Estamos en un sistema que es muy poderoso para desanimarnos. Todo el tiempo, este sistema en el que vivimos, llamado mundo, como le quieran llamar, todo el tiempo este sistema hace cosas para desanimarnos. Pero nosotros no hemos sido abandonados en la oscuridad. Dios nos ha dado la lámpara. Dios nos ha dado la palabra profética. Y la palabra profética te dice y me dice en esta mañana: por más que estén desanimados, busquen el renuevo. Dios enviará el renuevo. Confíen en que llegará el día en que el renuevo brotará. Por más que hoy parezca que el que gobierna es el diablo, por más que parezca que lo que manda es el caos, es el pecado, es la inmoralidad, por más que parezca que lo que gobierna es la muerte, confiemos. Porque llegará el día que esa raíz de David, ese descendiente del rey David, brotará como un renuevo. Y hermanos, cuando Él brote como un renuevo, Él va a venir a cumplir todo lo que Dios te ha prometido. Amén. Quiero que cierres tus ojos un momento, solo para no distraerte. No es obligación, simplemente para no distraerte. Y quiero hablarles, sé que no serán todos, pero quiero hablarles a los que puedan estar desanimados en esta temporada. Desanimados porque quizás están pensando que Dios no está al tanto de lo que les pasa. Que no es tan difícil pasar esta prueba, sino que lo difícil es sentir que están solos en esta prueba. Bueno, yo quiero en esta mañana animarte con la palabra de Dios, iluminar esa oscuridad en tu corazón y decirte: Dios está al tanto. Y la primera instrucción de Dios al profeta es la primera palabra de hoy para vos. Dios te dice: te amo. No me he distraído, no te he abandonado, te amo. Estoy al tanto de lo que te hace sufrir. Pero quiero que levantes la mirada y que pongas tu confianza en que un día ese renuevo vendrá. Y todo lo que te aflige y todo lo que te causa dolor y tristeza va a desaparecer para siempre. No es lo que ven tus ojos, pero hay una promesa fiel y segura
un día todo lo que hoy te aflige será vencido por el renuevo de Dios. Y cobramos ánimo en la enfermedad, y ánimo en la soledad, y ánimo en medio de la injusticia, porque confiamos que un día nuestro renuevo vendrá. Y aquellos que pensaban que eran simplemente creyentes de segunda categoría porque no hacían cosas importantes, porque no tenían quizás un lugar visible, porque no eran importantes, no hacían algo grande según la familia, según el mundo, según las escalas de valores de esta sociedad, y pensaban que no hacían nada grande, nada importante, y se habían desanimado. Hoy quiero decirte que cobres ánimo, porque Dios usa lo pequeño. Esa oración puede hacer temblar el mundo espiritual. Ese acto de generosidad puede hacer temblar el mundo espiritual. Todo lo que hagas en el nombre del renuevo, en el nombre de Jesús, con la vista puesta en que un día tu Rey vendrá, eso tiene poder en el mundo espiritual. Nadie lo vio, nadie lo registró, tu nombre no va a figurar en los agradecimientos de nadie, pero algo quedó registrado, algo pequeño, pero hecho en el nombre de Jesucristo, tiene un impacto eterno en el mundo espiritual. Ellos habrán pensado, somos libres, salimos de Babilonia con grandes planes y con grandes sueños y promesas, y estoy acá al lado del río picando piedras, emparejando el lateral de este bloque para que un día lo lleven al templo. Estoy haciendo algo pequeño. Otros estaban aserrando madera en el monte diciendo, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene esto? Es algo insignificante, es algo pequeño, esto no tiene importancia para nada. Pero siglos después, en ese templo que ellos reconstruyeron, una pareja joven entraba con un bebé. Ese bebé era nuestro Señor Jesucristo. Y puede parecer pequeño, puede parecer insignificante lo que estás haciendo, pero cuando el Señor viene a lo que estás haciendo, cuando el Señor habita en lo que estás haciendo, entonces todo cambia. El Señor va a venir a eso que estás haciendo. Él va a habitar en esa obra de tus manos. Si se agrada, Él vendrá. Y ellos ni siquiera se imaginaron que 500 años después el renuevo caminaría por esos pisos, entraría en ese templo. No se lo imaginaron. Pero Dios usa lo pequeño para cumplir sus planes y sus propósitos. Seguí criando tus hijos, seguí intercediendo fielmente, seguí enseñando la palabra de Dios, seguí sirviendo en la iglesia, seguí sirviendo en tu familia, seguí perdonando a los que te ofenden, seguí amando a los que son difíciles de amar, seguí ayudando a los pobres, seguí haciendo las cosas que este mundo dice que son pequeñas, porque un día el renuevo usará eso que hiciste. Un día Jesús usó esas pequeñas obras para mostrarse al mundo. Y Dios va a usar tus pequeñas obras para mostrarse al mundo. Hermano, ánimo. Dios usa lo pequeño. Seguí haciendo las pequeñas cosas con fidelidad, pero no porque la religión lo dice, con la esperanza de que un día el Señor va a usar eso que acabas de hacer. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por darnos ánimo con la luz de tu palabra. Gracias, Señor. Esta es una oportunidad, hermanos. Esta es una puerta abierta para que a los que están desanimados en medio nuestro, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios les traiga ánimo y consuelo. Pero no un consuelo emocional, temporal, sino el ánimo profundo, el ánimo que viene con la luz de la palabra de Dios, que es un ánimo que no se va a desvanecer con el tiempo.
Así que ahí donde estás, yo te quiero pedir que puedas empezar a hacer tu propia oración. No sé cuál de estas visiones de Zacarías era la que estabas necesitando, pero Dios te dice esta mañana, ánimo, ánimo porque te amo, ánimo porque estoy en esas pequeñas cosas que estás haciendo y me voy a glorificar en esas pequeñas cosas. Ánimo porque te he limpiado, ánimo porque por más que el acusador todo el tiempo te esté recordando tus pecados y tus errores y tus miserias, yo soy el que te ha limpiado, yo soy el que borró todas tus rebeliones, yo soy el que te dio vestiduras de justicia y yo te acepto. Ánimo. Que el acusador haga lo que quiera hacer. Nuestro Dios es un Dios de gracia, un Dios perdonador, un Dios de misericordia. Si estás desanimado porque todavía ves todo lo que te queda por cambiar y por corregir. Y si aún tenés personas cerca tuyo que dicen vos no cambias más, vos seguís siendo el mismo, yo quiero darte ánimo y que puedas mirar que el verdadero Zorobabel, que es Jesucristo, el que puso el cimiento, el que empezó la buena obra en tu vida, es fiel y la va a terminar. Y el mismo profeta escuchó al ángel decir, ¿quién te crees que eres tú, montaña? Zorobabel te va a convertir en llanura. Por más que haya oposición espiritual para que cambies, por más que se levanten enemigos y adversidades espirituales para que no cambies, yo te digo algo, delante del nombre de nuestro renuevo Jesucristo, toda montaña, toda oposición va a ser convertida en llanura. Dios termina lo que empieza. ¿Quién eres tú, pecado? ¿Quién eres tú, inmoralidad? Dios te va a convertir en llanura. El que empezó la buena obra en tu vida la va a terminar. Quiero animarte también a que confíes de que Dios va a terminar la obra en esos seres amados. Si ves cosas en tu esposo, tu esposa, en tus hijos, en tus padres, y te duele verlos viviendo así, te duele verlos caminar así, quiero animarte a que confíes. Porque el que puso el cimiento es el que completará la obra. Porque no es por la fuerza de esa persona, es por el poder del Espíritu Santo. Y el Señor dice, andarán de acá para allá y andarán en tierras extranjeras, pero aún de los extremos de la tierra los volveré a traer a mí. ¿Qué tal si adoramos a nuestro renuevo? A nuestra esperanza, a nuestro Señor Jesucristo, al que es la fuente de todo nuestro ánimo y esperanza. Te adoramos, Señor.